siguiente ponencia? Pues la siguiente ponencia de Rocío González Ávila, que trata sobre un caso clínico de un paciente con un TC que acude al servicio de urgencias de atención primaria. Rocío es enfermera asistencial de la Gerencia de Atención Primaria de Ávila y actualmente cursa el tercer año del programa de doctorado en Ciencias de la Enfermería de la Universidad Jaume I. Es graduada en enfermería por la Unidad de Salamanca, donde además recibió un premio extraordinario de grado. Cuenta con un máster universitario en urgencias, emergencias y críticos de enfermería por la Universidad Europea y ha completado también distintas formaciones de posgrado. Rocío va a presentar un interesante caso clínico sobre un paciente con traumatismo craneoencefálico que acude al servicio de urgencias de atención primaria. En su exposición nos explicará las características del traumatismo craneoencefálico, su clasificación según la gravedad y los protocolos de actuación establecidos para cada nivel, leve, moderado o grave. También abordará aspectos clave como la valoración inicial, el uso de la escala de coma de Glasgow y las recomendaciones específicas para el seguimiento en domicilio o traslado hospitalario. Un caso muy complejo que refleja la importancia de la intervención sanitaria precoz y adecuada ante este tipo de urgencias. Y ahora sí doy paso a Rocío, que nos explicará con más detalles este interesante trabajo. Hola, Rocío, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues nada, muy contenta y muy agradecida de que me hayáis invitado a hacer la ponencia en directo. Sé que vamos un poquito mal de tiempo, así que cuando queráis, vamos al lío. Pues Muchas mira, gracias. Rocío, sin más, muchísimas gracias de verdad por querer compartir tu trabajo también con nosotros y empezamos cuando quieras. Perfecto. Bueno, pues ya me han presentado las miembros del comité, así que vamos a empezar con el caso clínico de un paciente con trauma craneoencefálico que acude a ser valorado en un servicio de urgencias de atención primaria. Empezamos hablando un poquito del trauma craneoencefálico, que se define como un conjunto de lesiones de las estructuras del cerebro que se asocian a una fuerza, a un impacto, a una desaceleración y que pueden producir o bien daños temporales o permanentes de las funciones cerebrales. Para definirlo de una manera más sencilla, es cualquier impacto que afecta a la región de la cabeza, ya sea el cuero cabelludo, el cráneo, el cerebro o los vasos sanguíneos que forman parte. Y puede ser de dos tipos. Puede ser primaria, si aparece en el mismo momento en el que se ha producido el trauma, o puede ser secundaria, si aparece tras el paso de días. Estas lesiones son muy importantes, pueden causar la muerte y pueden generar discapacidades importantes. Se suelen producir por accidentes de tráfico, por caídas, por heridas de arma blanca o de fuego y también por el maltrato infantil. Y las hospitalizaciones que se dan, dependiendo de los grupos de edad, pues en niños de 0 a 4 años y en adultos de más de 64 suelen ser por las caídas. Y luego hay un grupo de edad entre 15 y 19 años que suelen acudir con esta patología por accidentes de tráfico. Para empezar a clasificar el traumatismo se puede hacer por su mecanismo, por el tipo de fractura o de lesión que ha producido. Se clasifica en leve, moderado y grave y hay una escala muy importante que es la escala de coma de Glasgow, que valora el grado de conciencia que tiene el paciente. Es la más fácil, la más rápida y la más objetiva para realizar una valoración primaria de este tipo de pacientes. Y además, luego la podemos volver a pasar una vez realizado el tratamiento para ver si ha habido cambios neurológicos en el paciente. Para quien no la conozca, la escala de Glasgow tiene 3 ítems, valora la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora del paciente y en base a eso, cuanta más puntuación, más leve es el traumatismo, puede ser también moderado o puede ser grave. Tenemos aquí el traumatismo leve para empezar, que es una puntuación alta de 14 o 15 en la escala de coma de Glasgow. Estos pacientes no tienen focalidad neurológica, normalmente no han perdido el conocimiento o si lo han perdido han sido menos de 5 minutos. Y lo que habría que hacer pues, es una valoración inicial de cuál ha sido el nivel de consciencia, de si ha habido amnesia después del trauma, si ha habido pérdida de conocimiento, si hay asimetrías, sobre todo pupilares, en la exploración neurológica. Y también un poco preguntar cuáles son los factores de morbilidad que tiene el paciente
pacientes relacionados con el trauma craneoencefálico. ¿Qué edad tiene? Si toma anticoagulantes, si se le ha intervenido de neurología previamente o es epiléptico, por supuesto, si ha consumido drogas. Y hay que decir que en los traumas leves se considera normal que el paciente tenga dolor en la región de la cabeza donde ha sucedido el trauma, vértigo, mareo y un scalp, que es una herida abierta en el cuero cabelludo. Tenemos luego el trauma moderado, que en la escala de Glasgow baja la puntuación, ya es entre 9 y 13 y es un poquito ya más complicado el procedimiento. Estos pacientes suelen tener pérdida de conocimiento de más de 5 minutos, existir focalidad neurológica y también hay que valorar si se sospecha de fractura de la base del cráneo. ¿Cómo? Pues rinorrea o torrea, salida de líquido cefalorraquídeo o bien por la nariz o por el oído. La equimosis periorbitaria o mastoidea, que es muy típica de la fractura de la base del cráneo, tenemos ahí en la foto. Y el hemotímpano también podría ser un síntoma, que es la salida de sangre por el oído. Y el procedimiento, pues primero una valoración primaria, como en todos los traumas, una valoración primaria ABCDE, vía aérea, oxigenación, circulación, déficit neurológico y exposición en ese orden. Los signos vitales, pues una tensión, una frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca cuanto antes. Después una glucemia y si fuera posible, pues tener la presión parcial de CO2 y hacer un electro. Es muy importante para valorar cuál ha podido ser el alcance del trauma, ver cuál ha sido el mecanismo lesional, valorar la postura en la que se encuentra el paciente, preguntar si lo han movido y en el caso de los accidentes de moto, pues hay que quitar el casco con un control cervical y a poder ser con 2 intervinientes. Y en el trauma moderado, sobre todo, el tratamiento se basa en que los pacientes tienen que estar normotensos, normotérmicos, normooxigenados y normoglucémicos. Vamos a hablar un poquito de esto. Empezamos con el normooxigenados, pues se intenta una saturación de oxígeno por encima de 94%, evitar la hipoxia. Si es necesario, pues oxígeno. Si hace falta, se intuba, pero tiene que estar saturando bien el paciente. Normotenso, evitar la hipotensión. Ese cerebro tiene que estar bien perfundido y para estar bien perfundido tiene que tener una tensión sistólica entre 100, 110, un poco dependiendo de las características del paciente. ¿Y cómo se consigue esta tensión? Pues perfundiendo líquidos cristaloides isotónicos en función del estado hemodinámico, obviamente, pues si los necesita. Luego también se puede valorar perfundir un suero hipertónico al 7,5, que hablaremos un poquito más tarde de él. No se usa glucosado a no ser que haya hipoglucemia y si no se consigue con volumen, pues habrá que usar drogas vasoactivas, que en este caso la de elección es la noradrenalina. La noradrenalina siempre con bombas de perfusión y siempre con el paciente monitorizado. Después, si se pudiera, pues habría que realizar una analítica para valorar las alteraciones hidroelectrolíticas como la hiponatremia y corregirlas. En el caso de que no haya esta posibilidad, pues sí que hay que intentar hacer una glucemia lo más pronto posible para que el paciente esté normoglucémico y en el caso de los anticoagulados determinar un INR por el riesgo de sangrado. La medicación que se suele administrar es, si hay riesgo de sangrado, ácido tranexámico en la primera hora tras el traumatismo. Se analgesia y se seda cuando proceda y si tiene náuseas se puede administrar o bien el primperan o el ondansetron. Otro gran pilar es la normotermia, que a veces es la gran olvidada, pero el paciente tiene que tener una temperatura entre 35 y 37 grados, que se puede conseguir o bien con la manta térmica o con los líquidos, infundiéndolos a una temperatura pues alta para subir la temperatura corporal. Y ya en base al traslado, la posición correcta, siempre y cuando las lesiones lo permitan, es antitrendelembur a 30 grados, que es la que sale en la imagen, con la cabeza en posición neutra. Intentar que los pacientes vayan a una velocidad constante, intentar evitar todos los movimientos bruscos que pueden aumentar la presión intracraneal y, por supuesto, estos pacientes ya con un TCE moderado tienen que ser trasladados por un soporte vital avanzado con médico y con enfermería. Y ya por último tenemos el TCE grave o severo con una puntuación en la escala de coma de Glasgow de 3 a 8 puntos, la más baja. Suelen tener fractura abierta y hundimiento craneal,
hay que sospechar en estos pacientes de que tengan hipertensión intracraneal, sobre todo si cumplen la tríada de Cushing, que es bradicardia, depresión respiratoria e hipertensión. Y el procedimiento es muy parecido al traumatismo craneoencefálico moderado del que hemos estado hablando, pero aquí ya sí que hay algunas modificaciones. Por ejemplo, no hay que valorar tanto la ventilación para pensar si intubar o no. Si un paciente tiene menos de 8 en la escala de coma de Glasgow, se intuba, solamente por el estado de consciencia. Si existen signos de hipertensión intracraneal, hay que llevarlo sobre todo muy bien sedorrelajado para que no aumente esa presión intracraneal. Y lo que hemos hablado anteriormente, en este caso sí que se pensaría en infundir suero salino hipertónico al 7,5%. Si no es posible, se utilizaría el mannitol, pero en este caso hay que controlar la diuresis, por lo tanto sería imprescindible realizar un sondaje vesical. Si hay convulsiones, pues nada, hay que tratarlas. Y en el caso de que hemos hablado de que la fractura fuera abierta, pues hay que hacer una cobertura aséptica de la herida. Aquí tenemos unas imágenes que podrían, inducir a un trauma grave o severo. Y bueno, pues si a alguien le interesa, la preparación del salino hipertónico al 7,5, no en todos los casos lo tenemos ya preparado como es en la imagen, sobre todo en la extrahospitalaria a veces hay que prepararlo. Y lo que se hace es con un suero salino al 0,9% de 100 mililitros, se extraen 35 mililitros, esos se retiran y se recomponen esos 35 mililitros con cloruro sódico al 20%. Así ya tendríamos un suero salino hipertónico de 100 mililitros al 7,5, que habría que infundirlo en 5 o 10 minutos y por una vía venosa periférica de gran calibre o una central, que no suele ser el caso de la extrahospitalaria. El objetivo de mi trabajo es describir el proceso de atención al paciente con TCE a través de un caso clínico y siguiendo un plan de cuidados de enfermería. Y la metodología ha sido una búsqueda bibliográfica de la evidencia en bases de datos científicos sanitarias entre el 2020 y el 2025 y a partir de ahí he realizado un plan de cuidados con la herramienta NNN Consult, que se basa en la NANDA. Pues procedo a presentar el caso clínico. Es un paciente de 79 años que acude al servicio de urgencias de atención primaria. Ha sufrido una caída accidental con traumatismo en región occipital. Se ha golpeado con un bordillo, pero no ha tenido pérdida de consciencia. Sí que se valora una herida abierta de unos 5 centímetros en el cuero cabelludo, un scalp, y otras laceraciones en el codo izquierdo. Los antecedentes personales, hipertensión, dislipemia, artrosis, intervención quirúrgica de cadera, que en este caso pues no nos influye para nada, es independiente para las actividades básicas de la vida diaria. Una vez se le realiza una exploración general, se ve que está ligeramente hipotenso, que está un poco taquicárdico, el resto de constantes están bien, están en rango, se le ve que está un poquito deshidratado y que está pálido, lo que hemos hablado, hipotenso con taquicardia. Y después en la exploración neurológica está consciente, pero está desorientado en tiempo y espacio, aunque tiene un Glasgow de 14. Las pupilas son isocóricas y normorreactivas. Eso significa que las pupilas tienen el mismo tamaño una a la otra y que reaccionan bien a la luz. Y bueno, moviliza a todos los miembros, aunque sí que refiere dolor. Y el electro, pues normal, una taquicardia sinusal que ya nos habíamos dado cuenta con la frecuencia cardíaca. Hacemos una valoración de enfermería según las necesidades de Virginia Henderson. Respirar normalmente, el paciente ventila bien, satura bien, con lo cual esa necesidad no está alterada. Comer y beber adecuadamente, pues en su domicilio sí, pero sí que se ve que el paciente está deshidratado, con lo cual hay una hidratación deficiente y en este caso, mientras esté en el centro de salud, pues a dieta absoluta para observación del traumatismo. La eliminación es normal. En el caso de moverse en el domicilio es autónomo, pero en este momento está en reposo para observación. Dormir, escoger ropa y la temperatura sin alteraciones. En el caso de mantener higiene e integridad cutánea, aquí sí que tenemos la alteración pues por las laceraciones que tiene en el brazo y por la herida abierta inciso-contusa que tiene en la cabeza. En cuanto a evitar los peligros ambientales y comunicarse, lo consideramos alterada por el estado de mareo y desorientación que presenta. Y el resto, pues no hay datos de interés. Y empezamos un poco a hacer el plan de cuidados de enfermería.
según patrones, valorando un poco los objetivos y las intervenciones. En el patrón 1 tenemos percepción y manejo de la salud. Nuestro diagnóstico es riesgo de infección porque no era una herida sangrante, no había riesgo de hemorragia. Entonces, lo que preocupaba un poco era que la herida cerrara por primera intención y se pudiera limpiar, se pudiera retirar todo el material incrustado. Después, administrar el anestésico tópico, que fue mepivacaína, y con una técnica estéril, pues suturarla. Después, el patrón 2, nutricional metabólico, pues sí que hay un déficit del volumen de líquidos. Tenemos los signos vitales que lo indican, esa hipotensión, esa taquicardia, con lo cual las intervenciones que se plantean son coger una vía, un acceso intravenoso y administrar líquidos y, por supuesto, seguir monitorizando para ver si el paciente responde a ello o no. En el patrón 4, actividad y ejercicio, hay un deterioro de la movilidad física. En este caso hablamos del brazo izquierdo por el dolor que tiene y como intervenciones pues ya tenemos un acceso venoso periférico, así que administración de analgésicos intravenosos. Y por último el patrón 6, que es cognición y percepción, tenemos una confusión aguda por el estado de desorientación que tiene el paciente. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué intervenciones nos planteamos? Pues lo primero, consultar a los familiares cuál es el estado basal de ese paciente, porque no se puede valorar si ha sido pre o post-TCE si no sabemos cuál es su estado basal. En este caso, el paciente no tenía ningún deterioro cognitivo, por lo tanto, el objetivo es reorientarle, hablarle, explicarle, informarle, para que él vaya volviendo un poco a esa reorientación. Así que el tratamiento que fue puesto en urgencias de atención primaria a través de una vía del número 18 en el brazo contrario al que tenía las laceraciones, volumen, suero fisiológico al 0,9, 500 mililitros y un paracetamol de 1 gramo, intravenoso también. Se realizó la cura simple de las laceraciones del brazo izquierdo y con respecto a la herida abierta, a la inciso contusa, se realizó una limpieza y se procedió a suturar con seda de 3 ceros después de administrar la mepivacaína al 2%. El paciente evoluciona bien, comienza a reorientarse, mejora esa sensación de mareo y la cefalea porque le hemos administrado fluidos y analgesia. Y la impresión diagnóstica que tenemos es que es un TCE leve sin signos de alarma, con deshidratación que probablemente fuera previa a la caída y con la herida inciso contusa que en principio está ya suturada. En este caso, los pacientes con un TCE leve, hay una fina línea cuando se les atiende en atención primaria entre derivarles al hospital o mandarles a domicilio con recomendaciones. Esto depende un poco de la edad, depende de si toma anticoagulantes, obviamente del estado hemodinámico y de si ha respondido bien al tratamiento mientras ha estado en el centro de salud, sobre todo también de criterio de los profesionales que le están atendiendo. En este caso se le dio el alta a domicilio, pero siempre con recomendaciones, hidratación abundante, más por la deshidratación que tenía que por el TCE en concreto, analgesia vía oral, un reposo relativo durante las primeras 24-48 horas, no hacer esfuerzos, por supuesto seguimiento con su médico y con su enfermero de atención primaria para curar la herida, para retirar los puntos, para hacer un seguimiento del episodio, para valorar la medicación. En este caso era un paciente hipertenso, probablemente hay que ajustar dosis porque cuando le hemos recibido estaba bastante hipotenso. En el caso de dieta absoluta, sobre todo para los pacientes que estén nauseosos, durante las primeras 8 horas y luego ya una progresión a una dieta líquida, a una dieta blanda y no ingerir alcohol ni tranquilizantes. Y el punto más importante es comprobar que el paciente cada 2-4 horas durante las primeras 24 horas sabe su nombre, sabe dónde está, sobre todo que eso, que está orientado. Y, por supuesto, explicar los signos de alarma que si aparecen habría que acudir de nuevo a un servicio de urgencias para valoración. Una cefalea intensa que no cede pese a los analgésicos que se han prescrito, unos vómitos no precedidos de náuseas, que convulsione, que tenga otra vez un estado confusional, pérdida de fuerza en las extremidades, visión doble o borrosa o aparición de sangre o líquido cefalorraquídeo a través del oído o de la nariz. Como conclusiones, quiero decir que para la toma de decisiones en estos casos es muy importante conocer los protocolos actualizados de la actuación en este tipo de pacientes,
Primero para valorar y realizar un diagnóstico diferencial y luego para proceder a tratar al paciente y sobre todo decidir en el caso de atención primaria si se deriva o no se deriva, que es una decisión bastante importante. Al hospital me refiero. Aquí está un poquito la bibliografía que he utilizado por si a alguien le interesa y muchísimas gracias por su atención. Enhorabuena, Rocío. Ha sido una excelente ponencia. Has explicado todo de manera, la verdad, bastante clara y detallada y nos has dejado con una visión muy completa sobre este caso clínico. Me gustaría resaltar dos cosas. Una es la importancia del lenguaje estandarizado que tenemos, que es la NANDA. Gracias a por ejemplo, en este congreso iberoamericano en México, Anthony nos ha dicho son las 9 de la mañana, aquí son las 7 de la tarde y aún así nos estás contando algo que todos estamos entendiendo. Gracias a este lenguaje estandarizado somos una profesión científica y no podemos dejarlo a un lado, hay que utilizarlo. Gracias, Rocío, por haber hecho tu plan de cuidados basándote en este NANDA NIC-NOC, de verdad. Y mi pregunta es, los protocolos son fundamentales, desde luego. ¿Los tenéis centralizados desde la gerencia o los tenéis en los centros? ¿Cada cuánto los revisáis? ¿Tenéis algún tipo de formación en los que a nivel del centro cíclicamente vayáis recordando estos protocolos o es algo individual? ¿Es un aprendizaje individual que es cada uno decide si se los revisa o no? Ay, no sé si Rocío Sobre todo el trabajo es más a nivel individual. A nivel gerencia, ¿se me escucha? Sí, un poco recortada, pero sí. Sobre todo el trabajo es a nivel individual. Yo creo que cada uno va viendo un poco las necesidades que va teniendo en función de la formación que tiene. En función del lugar donde trabaje, pues hay unas necesidades de formarse más en unas cosas o en otras. Sí que hay unos protocolos que a veces están un poco obsoletos, por lo tanto, hay que estar continuamente, yo creo que es un trabajo individualizado, que hay que estar continuamente formándose y sobre todo en la urgencia, que cambia continuamente y que en segundos un paciente con un TC que aparentemente era leve se te pasa a moderado y no sabes cómo manejarlo. Entonces, creo que es un trabajo sobre todo individual y me gustaría que hubiera un poquito más de apoyo a nivel formación, pero ya sabemos que en el ámbito asistencial se va a lo que se va y... Bueno, yo os animo que en esas reuniones de equipo que se tienen propongas o propongáis el hacer este reciclaje, que me parece fundamental. Nos movemos con protocolos y tienen que estar actualizados y nosotros tenemos que estar actualizados con ellos. No sé, me parece que es la manera que tenemos de funcionar correctamente y todos de la misma manera. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Rocío, por tu ponencia. Ha sido muy enriquecedora. Yo a mí sí me gustaría hacerte una pregunta más sobre versus la ejecución de los cuidados. Sobre las intervenciones, ¿cuáles crees que se deben de priorizar? Pues en el caso del trauma, en este caso en el cráneoencefálico, pero en todos los traumas siempre secuencia ABCDE. Hay ahora una última modificación que es CABCDE, que indica primero hacer una inspección rápida de la circulación en el caso de que haya hemorragias importantes, ir primero a la hemorragia, intentar pararla con una compresión, con un torniquete o lo que corresponda y después ya empezar con A, vía aérea de ventilación, C, otra vez circulación, la D, que es el neurológico, y la E, exposición, que ya sería pues lo último, dolor, heridas y demás. En este caso era un trauma leve, con lo cual la herida no era sangrante, iría... Se ha vuelto a entrecortar. Sí. Qué pena, Rocío. Se me ha ido, Rocío, no sé si se me escucha o... Sí, te has quedado congelada un ratito. Un poco. Bueno, pues si no hay más comentarios, otra vez muchas gracias, Rocío. No sé si hay alguna pregunta en el chat. Felicitaciones, sí, como muchas.
Pues Mira, pues nada más, muchas gracias, Rocío.